Buenas tardes, nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuazla, de la Ingeniería Mecatrónica. Somos del cuarto semestre, Grupo A, y este trabajo es por el curso de Taller de Investigación 2, que lo imparte el docente Dr. Edwin García Hernández. Este trabajo es presentado por los alumnos Isel Hernández Torres, su servidor, y Daniel Semoyende. Y vamos a presentar nuestro proyecto, el cual es un prototipo semiautomático de una despulpadora de café portátil. La introducción. El café es un grano tradicionalmente antiguo que hasta la fecha se sigue conservando en algunas parcelas debido a su valor en el mercado. Se ha ido perdiendo porque para poder cosechar este grano se requiere un trabajo a largo plazo que comienza desde su plantación hasta el proceso de despulpado. Este proceso es una de las etapas más importantes debido a que se requiere más tiempo además del uso de herramientas. Las despulpadoras de café actuales son de uso manual y con un peso muy elevado, y para el uso se necesita que se establezca un espacio adecuado para la instalación de la máquina y posteriormente que se emplee en el proceso. El presente trabajo muestra la idea de poder implementar una máquina de despulpadora de café portátil y que este cuente con características mejores a las despulpadoras actuales, tal como eliminación del funcionamiento manual, al integrarle un motor eléctrico y la reducción del peso de la estructura sustituyendo los componentes por materiales con menor densidad, pero con características similares. Antecedentes. El grano de café es considerado como un producto básico con una importancia singular para la economía de numerosos países productores. Para esto, el café debe de pasar por un proceso que involucra a los productores. El origen de este provenía de Etiopía, donde posteriormente fue importado a Europa por comerciantes venecianos. Se creía que el café tenía propiedades medicinales. La llegada del café a América se remonta hacia los siglos 18, donde se conoce la primera tienda de café en Nueva York, que luego se expandió por las grandes ciudades. Debido a su auge, comenzó el desarrollo de cultivos por todo el centro de América. Esto se debió a las condiciones geográficas, las cuales hacían de este un lugar propicio para su siembra y para la cosecha del mismo. Durante el cultivo del café existe la etapa más importante, que es el proceso, ya que es donde se produce la gran mayoría de los defectos, el despulpado, que conlleva separar el grano de la pulpa. Dicho proceso se realiza por medio de un dispositivo manual. El producto entra en la turba de la máquina, donde es comprimido con un cilindro separando la pulpa del grano de café. Este procedimiento se debe realizar entre 10 y 12 horas después de haberse cosechado. Esto con el fin de conservar las propiedades que contiene el café. Por otra parte, para poder llevar a cabo el proceso de despulpado existen dos métodos de despulpado de café, por vía húmeda o seco. Todos estos dos procesos se realizan de acuerdo a las condiciones geográficas y el tipo de café que se haya cultivado en la región. El proceso de despulpado en seco se realiza una vez que se haya dejado secar la cereza, o sea, el café, por un lapso de 15 a 20 días dependiendo de las condiciones climáticas. Una vez realizado esto, se pasa a una máquina que remueve la cascarilla del grano de café. Hoy en día existen varias despulpadoras de café con la que el proceso de despulpado se puede llevar a cabo. Despulpadoras de disco mecánico. Estas despulpadoras de disco retiran la pulpa por medio de un disco que gira y exprime la cereza del café contra la barra despulpadora. Esta barra puede ser calibrada de acuerdo al tamaño del fruto. De esta manera se previene el daño del grano. La pulpa y el grano se separa por medio de una placa llamada pechero que dirige la salida y el curso de cada uno de ellos. La despulpadora de cilindro horizontal. En esta máquina, la extracción de la pulpa de café se realiza por la acción del cilindro ubicado horizontalmente, el cual exprime la cereza contra una placa despulpadora, que puede ser graduada de acuerdo al tamaño del café. La pulpa se separa del grano por medio de una placa llamada pechero, que dirige el curso de este en un recipiente. La despulpadora de cilindro vertical. Esta despulpadora se realiza por medio de este despulpado se realiza por medio de la presión que se ejerce en la cereza del café. La pulpa cae a través del espacio entre el canal y el tambor. Mientras tanto, los granos
permanecen dentro del canal para luego ser recolectados. Una de las desventajas que tiene esta despulpadora de café es que al no ser calibrada correctamente puede sufrir daños mayores y por lo que se tendría que reemplazar muchas piezas. Con estas diferentes despulpadoras son con las que se lleva a cabo el proceso de despulpado, aunque por alguna razón hoy en día se ha podido modificar despulpadoras. A veces es posible integrándole un motor para que el proceso sea un poco más fácil. El planteamiento del problema. En la producción del café artesanal existe una etapa conocida como fase de despulpar café. Esta es una de las etapas más importantes y de las que más consumen tiempo al llevarla a cabo. Uno de los problemas de este proceso es debido a que las máquinas que se utilizan son despulpadoras manuales, es decir, que para su funcionamiento se requiere a una persona que se mantenga realizando movimientos manuales en la polea, lo cual provoca que el proceso de despulpar café no esté automatizado, ocasionando un retraso en la producción de café. Y otra situación problemática de las máquinas utilizadas para este proceso es que las máquinas son de gran tamaño y los materiales utilizados para sus componentes, la mayoría son metales con gran densidad, provocando que las despulpadoras de café manuales sean demasiado pesadas, dificultando en gran manera su transportación. Justificación. Las actuales despulpadoras de café son muy difíciles para su transportación debido a su gran peso y tamaño, además de que cuentan con un sistema de funcionamiento despulpado manual provocando un funcionamiento no automatizado, obteniendo un aumento en el tiempo utilizando para esta etapa. Es por ello que se requiere desarrollar una despulpadora eléctrica y portátil para que el peso de la despulpadora sea menor, mejorando considerablemente su transportación. Al integrar, al integrar y adaptar el motor eléctrico, el funcionamiento de la despulpadora portátil se logrará que el funcionamiento manual sea obsoleto, además de que el motor permitirá que la despulpadora cuente con un sistema de funcionamiento semiautomático, lo cual reducirá considerablemente el tiempo de producción. Objetivos. Objetivo general. Crear un prototipo semiautomático de una despulpadora de café portátil. Crear objetivos específicos. Generar los planos del prototipo. Buscar un taller para poder crear el prototipo. Reutilizar materiales a nuestro alcance. Realizar el ensamblaje del prototipo y comprobar su funcionamiento. Hipótesis. Se reducirá el peso de la despulpadora, mejorando su transportación, y se logrará un proceso de despulpado más automatizado con respecto a una despulpadora manual. Marco teórico. En este se realizará una descripción del proceso de despulpado, se definirá y se estudiará los principales componentes que requerirá la máquina despulpadora de café para su correcto funcionamiento. Para comenzar, se definirá que la etapa de despulpado es una de las más importantes del proceso, ya que es donde se produce la gran mayoría de los defectos que reducen la calidad y el precio del producto. El despulpado remueve la pulpa del café. Dicho proceso se realiza por medio de un dispositivo mecánico. El producto entra en la tolva de la máquina, donde es comprimido con un cilindro, separando la pulpa del grano de café. Este procedimiento se debe realizar entre 10 y 12 horas después de haberse cosechado, esto con el fin de conservar las propiedades del café. Para realizar el proceso de despulpar café existen dos métodos por vía húmeda o seco. Estos dos procesos se realizan de acuerdo a las condiciones y tipo de café que se haya cultivado. El proceso de despulpado en seco se realiza una vez que se haya dejado secar la cereza del café por un periodo de 15 a 20 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Una vez realizado esto, se pasa a una máquina que remueve la cascarilla del grano de café. El proceso es despulpado por el método húmedo, lo que permite obtener el café de mejor calidad. Esto se realiza por medio de equipos mecánicos que tienen como función arrancar la pulpa del grano por medio de la presión, que se ejerce entre la parte fija de la máquina y la parte en movimiento. Para este tipo de procesos se utilizan máquinas con diferentes tipos de mecanismos. Estos se clasifican en despulpadora de disco mecánico. Esta despulpadora de disco retira la pulpa por medio de un disco que gira y exprime la cereza de café contra la barra despulpadora. Esta barra puede ser calibrada de acuerdo al tamaño de fruto. De esta manera se previene el daño del grano. Despulpadora de cilindro horizontal. Esta máquina extrae de la pulpa de café se realiza por la acción del cilindro ubicado horizontalmente.
el cual exprime la cereza contra una placa despulpadora que puede ser graduada de acuerdo al tamaño del café. La pulpa se separa del grano por medio de una placa, llamada pechero, que dirige el curso de este en un recipiente. Las ventajas de estas máquinas es su fácil funcionamiento y mantenimiento. Despulpadora de cilindro vertical. Esta despulpadora se realiza por medio de la presión que se ejerce a la cereza de café. La pulpa cae a través del espacio entre el canal y el tambor. Mientras tanto, los granos permanecen dentro del canal para luego ser recolectados. Debido a su diseño, la despulpadora de cilindro vertical puede procesar granos de café de diferentes tamaños. Sin embargo, también es la que presenta mayor daño a los granos si no se calibra adecuadamente. Para continuar, se debe conocer las partes más importantes que permiten el funcionamiento de la despulpadora, tales como el funcionamiento de las poleas. Las poleas de transmisión son aquellas que cuentan con un sistema para transmitir fuerzas y movimiento. Uno de estos sistemas es el denominado por enlace flexible, el cual es utilizado para transmitir potencia cuando la distancia entre los ejes de transmisión es relativamente distante, más de 1 metro. Las partes de las poleas que permiten realizar su funcionamiento son las siguientes. El cubo es el centro del ajuste del diámetro del eje. Los radios también se denominan brazos, puede ser recto o curvos. En poleas pequeñas se reemplaza por un disco llamado tabique. 3. Llantas. Es la corona plana exterior donde se apoya la correa. Motor eléctrico. El motor eléctrico es toda máquina que transforma una energía de otro tipo a la entrada en energía de salida mecánica. Este elemento de salida es un eje, normalmente. Existen diferentes tipos de motores. Se encuentran los motores eléctricos, los cuales reciben energía eléctrica y la transforman en mecánica. Algunos tipos de motores son la clasificación más usual de los motores eléctricos es la siguiente. Motores de corriente continua, motores de corriente alterna, los síncronos, asíncronos o de inducción. El motor de corriente continua es el motor a utilizar debido a que este es denominado también motor de corriente directa, motor CCC, el cual es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Metodología. Los materiales a utilizar. Uno es un equipo de cómputo, el software de SolidWorks, tolva, castillo, engranajes, correa de transmisión, polea, cilindro tambor, tornillos de sujeción, pechero, motor eléctrico, cables de calibre 12, rodamientos, placas de salida, tornillos, tensores, eje alimentador, piezas de madera, clavos, camisa. La lámina de cobre grabada con dientes es la que provoca que funcione el tambor. Juego de llaves, destornilladores, brocas, lijas, pinturas, taladro, martillo, pinzas, multímetro, planta de soldar, electrodos, pacos, son tiras de maderas. Procedimiento de elaboración del prototipo. Se realizó el diseño de la despulpadora para así poder determinar las medidas de las piezas. Este diseño se realizó en el programa SolidWorks. Se fabricó el castillo con madera, el cual pudo reducir su peso y por lo cual se realizó el procedimiento de cortado de las piezas del tamaño requerido. Se ensamblaron las piezas del castillo asegurándolas con los tornillos de fijación. Se fabricó la camisa, lo cual se refiere a que la lámina de cobre se le realizó una graduación tipo dentado. Posteriormente, se fabricó el tambor con un polín de madera de 20 centímetros de largo por 8 centímetros de radio. Este polín tuvo forma de un rodillo y el cual fue recubierto por la camisa, la lámina de cobre graduada, y fue asegurada con clavos acerados. Se colocó valeros en los ejes del tambor para evitar desgastes de los ejes y disminuir el coeficiente de fricción. Posteriormente se ensambló el tambor colocándolo a los ejes izquierdos y derechos del castillo. Posteriormente se aseguró con los tornillos de fijación. Asimismo, en este paso se realizó la fabricación del pechero cortando la pieza de madera con medidas de 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo y un grosor de 20 centímetros, el cual fue moldeada a la figura deseada por medio de moldeo de compresión y dándole un pulido para mejorar su compresión. Asimismo, se ensambló el pechero al castillo y se aseguró con los tornillos de fijación para proteger el tambor. Posteriormente se elaboró las placas de salida con el siguiente procedimiento. Se cortaron las piezas de triple
de 3 milímetros y fueron ensambladas de tal manera que resulte en forma de rampa. Asimismo, se ensambló una placa de salida en la parte inferior del pechero, por donde se expulsará la semilla y fue asegurada con los tornillos de fijación. Después se ensambló la placa sobrante en la parte inversa del pechero y parte inferior del tambor, y fue sujetada con los tornillos de fijación, ya que por esta parte será por donde se expulsa la pulpa. Asimismo, se fabricó la tolva cortando 4 piezas en forma de trapecio con las medidas de 25 centímetros de la base por 13 centímetros de la base mayor, con una altura de 20 centímetros, el cual fue ensamblada con tornillos de 1 pulgada para posteriormente darle forma de cono. Asimismo, se ensambló la tolva en la parte superior del castillo y se aseguró con los tornillos de fijación de tal manera que fue sostenido al castillo. Después se instaló el motor en la parte inferior del castillo y se aseguró con tornillos para evitar que el movimiento para evitar el movimiento al momento de accionarlo. Asimismo, se adaptó una polea a la flecha del tambor para que el motor pueda accionar a la polea a través de las correas de transmisión. Finalmente, se realizó la conexión del tambor a la polea por medio de la correa de transmisión para que el tambor realice su funcionamiento. Imágenes finales del prototipo. En estas imágenes podemos observar cómo quedó nuestro prototipo ya finalizado. Podemos observar la tolva en la imagen izquierda, la tolva se encuentra en la parte de arriba. Posteriormente vemos lo que es el pechero, el castillo. Vemos una placa de salida. Podemos también observar la polea. También se distingue lo que es el motor y la correa de transmisión. De esta manera quedó nuestro prototipo. En la imagen de la derecha podemos también observar, tenemos una vista de arriba y se puede lograr observar cómo está ensamblado el tambor en esta parte. Esto es el tambor, el polín de madera y el recubrimiento con la camisa de cobre que fue graduada con dientes. Aquí tenemos otra vista del prototipo. Está en la parte que lo sacamos para que tuviera mejor iluminación. Podemos ver esto pechero. Tenemos una placa de salida más. Y aquí se ve cómo está nuestro prototipo armado. Aquí tomamos una foto de cómo es que ya estaba, cómo es que estaba el prototipo ya en funcionamiento sin café. Y así es como se aprecia. Y tenemos de este lado otra placa de salida. Tenemos aquí se alcanzan a ver los tornillos, el cual sujeta al prototipo y de esa manera quedaría nuestro proyecto. Descripción del instrumento. El instrumento para realizar las revisiones y evaluaciones de los procesos y etapas que se llevaron en la fabricación y armado del prototipo fue la observación de forma cuantitativa y cualitativa. La observación en forma cuantitativa son las dimensiones establecidas de las partes y componentes del prototipo, las medidas que propusimos, que el motor tuviera la suficiente potencia para despulpar el café, que se refiere a que lo pudiera separar el grano de la pulpa, el peso obtenido del prototipo, ya que uno de los principales es reducir el peso, y la cantidad de café despulpado con un respectivo tiempo. Y la observación en forma cualitativa es la figura o diseño que se quería obtener del prototipo, la presentación del prototipo, que es la forma o cómo queríamos que se viera el prototipo final, el color de madera o display utilizado en el prototipo y el color de algunos componentes metálicos del prototipo, tales como se puede observar el motor, le propusimos que el color sea rojo. Resultados. Como primer resultado tenemos las modificaciones y ajustes del prototipo. Al realizar las primeras pruebas del prototipo se observaron algunos defectos en su funcionamiento y se pusieron a eliminarlos aplicando ajustes y mejoras del prototipo. Las modificaciones realizadas son las siguientes. Al obtener el motor se observó que estaba en malas condiciones, además de que se mostraba con mal aspecto, como se puede ver en la figura 1, que tenemos, se consiguió un motor, se recicló un motor, el cual
era de una lavadora. Asimismo, como estaba ya abandonado, vimos que el motor estaba en condiciones muy no aptas, así que se prosiguió a limpiarlo y posteriormente se pintó, se le dio una vista para que tuviera una mejor prestación y se pintó de color rojo y de color negro y así mismo se limpió todo lo que es el embobinado y tuvo un defecto en este motor ya que tenía un defecto en el embobinado, así que se prosiguió a hacer un embobinado nuevo y para que el motor tuviera buen funcionamiento. Posteriormente, al activar el motor, se observó que en la siguiente tenemos que, pues, al activar el motor, se observó que la polea estaba, no estaba a 100% alineada, así que y se sujetó, se afinó bien ese proceso y así mismo para que la polea no saliera volando y no nos hiciera daño. Así que se ajustó bien ese parámetro. Posteriormente se modificaron en sí mismo las placas de salida, ya que esta tenían un poquito de defecto al poder separar y así mismo eh, poder darle un mejor funcionamiento al prototipo y así que este mismo eh, el café, tanto el café como la pulpa salieran por partes. Comprobación de la hipótesis. En los resultados planteados en la hipótesis se obtuvo. El primer planteamiento que se refiere al peso de la esculpadora sí se cumplió debido a que el prototipo realizado tiene un peso aproximado de 10 kilogramos, con todo y motor incluido, haciendo que con este peso sea más fácil de poder transportar respecto a una manual que tiene un peso aproximado de 40 kilogramos, ya que el peso del prototipo es menor respecto a una esculpadora convencional. Las evidencias pues se pueden distinguir. Tenemos a la figura 4.1 y 4.2. Se ocupó, es decir, se hizo uso de una báscula y como podemos ver, ahí está nuestra evidencia. El segundo planteamiento de la hipótesis donde se afirma que el funcionamiento del prototipo será semiautomático agregando el motor, lo cual eliminará el funcionamiento manual que utiliza la esculpadora convencional. Al agregar un motor eléctrico a la despertadora, al poder adaptarle, podemos comprobar de que así mismo pudimos eliminar lo que es el proceso manual que se hacía anteriormente. Esta modificación podemos determinar que con el motor sí se reduce el tiempo en el desculpado, asimismo de que también el prototipo puede cumplir este funcionamiento, como podemos ver en la figura 5.1, en la figura 5.2 y en la figura 5.3, tenemos que el prototipo ya es terminado y al ejecutarlo, sí cumple y podemos ver la separación de la pulpa con el grano de café. Datos del obtenido. El primer dato obtenido fue cuánto café despulpaba respectivo a tiempo, respecto a tiempo. Para esta prueba se utilizó medio kilogramo de café que fue agregado al prototipo y se tomó el tiempo con un cronómetro de un solar convencional. En esta prueba se obtuvo que el medio kilo de café que se invirtió en la despulpadora lo molía aproximadamente entre 2 minutos, lo cual nos da un promedio de que medio kilogramo por cada 2 minutos, como se pueden observar en las imágenes. En conclusión, se realizaron pruebas para corroborar el funcionamiento del prototipo, en las cuales se obtuvieron resultados como que el tambor estaba calibrado correctamente, ya que el grano de café no sufrió daños. 2. Que el motor del prototipo tiene la suficiente potencia para separar la pulpa del grano. El grano y la pulpa es expulsado correctamente por las placas de salida y el peso del prototipo es menor a una desculpadora convencional. Al tomar todos estos datos en cuenta, se logró concluir que el prototipo de despulpadora tiene un funcionamiento correcto. Además, que lo establecido en la hipótesis es correcto, porque se redujo el peso en un 75% con respecto a una despulpadora convencional y se eliminó el funcionamiento manual.
logrando un prototipo de despuladora semiautomático. Para concluir este proyecto podemos afirmar que el prototipo de despuladora de café semiautomático sí es funcional. En este apartado vamos a mostrar lo que es un video del funcionamiento de nuestro prototipo ya ensamblado con todos los componentes y así mismo con el grano de café. Realizaremos la primera prueba de la despulpadora para corroborar el funcionamiento del motor. Bien, pues vamos a vamos a proseguir con el despulpado. Aquí tenemos el café, es café entero. Vamos a ver, vamos a vertirlo. Ahorita encendemos. No es mucho café, es casi como 1,5 kg. Está todo. Ahorita vamos a proseguir a encender la despulpadora para verificar su funcionamiento. Como se observa en el video, podemos darnos cuenta de que el tambor tiene la suficiente potencia para poder despulpar el café y las placas salidas se observa por donde sale el café ya despulpado. Además de que el motor funciona correctamente y nos observamos que la polea no, no tiene ningún fallo o algún problema para su funcionamiento. Bien, estas son nuestras referencias estas son nuestras referencias de nuestro proyecto, al cual se obtuvieron de artículos ya basados en prototipos que tienen más o menos la relación con nuestro prototipo. Y pues estas son nuestras referencias. Bien, pues esta sería toda nuestra presentación de nuestro trabajo. Muchas gracias y hasta luego. Oh,